la unidad de medida es datos transferidos por kilómetro entre tiempo. Y como digo muy rápido, yo creo que más o menos esta es la descripción del reto. Se lanzó en marzo, en abril, creo que fue, ¿no? Cuando empezamos, y se ha cerrado hace pues, 2 o 3 semanas antes de que se iniciaran las jornadas. Y bueno, pues ahora Miguel Ángel va a ir presentando a los ganadores. Muy bien, gracias. El tercer premio. El tercer premio, en la modalidad de un flujo, pues tenemos a la Universidad de Valencia con la Universidad de Carolina del Norte, University of North Carolina at Chapel Hill. ¿Alguien de la Universidad de Valencia? ¿O los dos? ¿O todos? Para múltiples flujos tenemos al mismo con la Universidad de Islandia. Muy bien. Si me das una bolsita. Adelante. Tenéis que ayudarle a llevar todos los premios. Muy bien. Venga. Si quedaros por aquí, pues como decía antes. El segundo premio. El segundo premio, en la categoría de un flujo, pues tenemos al PIC con la Universidad de California, San Diego. ¿Recoge el premio? Fernando López, del PIC, ¿no? Enhorabuena. Muy bien. Y en la categoría de múltiples flujos, pues tenemos también a Fernando del PIC, que lo ha logrado con los compañeros del Instituto Astrofísico de Canarias. Y Jorge Goya estaba por aquí para subir a recoger, ahí está. Y finalmente, el ganador absoluto, ¿quién ha sido? ¿Quién va a ser? Digo, la Universidad de Valencia. En un flujo y múltiples flujos. O sea que, un poco acaparados. ¿Con quién ha sido? Es verdad, que como están, se me ha olvidado, lo siento, con la Universidad de Nueva Zelanda. La red académica neozelandesa, perdón. Es que estas horas ya son complicadas. La red académica neozelandesa. Más lejos no podría ser. ¿Ya está? Bueno, la idea era que nos comentéis un poquito algún detalle técnico, lo que queráis que pueda aportar al resto de compañeros, Sí, lecciones aprendidas. Que venía, tu experiencia, porque ha sido un reto, un desafío, bueno, un poco toda la problemática de yo te destaques lo que conocéis oportuno. Bueno, muchas gracias. Yo en realidad de temas técnicos no llevaba muchas cosas preparadas, pero las puedo contar. Lo que sí que llevaba pues, es los agradecimientos que se dan en las entregas de premios, ya sabéis. Para no asustar, pues no voy con un papel así largo, sino que las llevo aquí apuntadas. Y sí que quiero agradecer a la gente, porque este tipo de retos no los gana una persona solo, ni tan siquiera una institución. Yo quiero agradecer a Jamie Curtis, de la NRN de Nueva Zelanda, la atención que tuvo conmigo de contestar rápidamente mi correo, de poner sus servidores a disposición del reto y a colaborar en muchas puntualizaciones y bueno, le estoy muy agradecido. También quiero agradecerle a Javier Sánchez del IFIC el dejarme una máquina con conectividad hiperversional
versión 6 y un enlace de 10 gigas para acceder a algunas pruebas, aparte de la que disponíamos nosotros. A Natalia Costas, a Juan Villasuso, que cuando surgieron problemas estuvieron ahí a hacer las primeras pruebas y han estado trabajando bastante duro con todo ello. A Maribal Guerrero, de la UAM, a María Isabel Gandía, del CSUC, a Ulises Alonso, que estaba hace un rato por aquí, que también tuvo a bien de respondernos a algunas cuestiones, a algunas preguntas y ayudarnos. Por supuesto, a los compañeros Chris Florio y Daniel Sue, de la Universidad de North Carolina, en Chapel Hill. Y bueno, y a Marius Olafsson, de la Universidad de Islandia, que también respondió y fue rápido en la atención que nos dio. Y por supuesto también a mis compañeros premiados, a Jorge Goya y Antonio Díaz, que estuvieron haciendo muchas pruebas y bueno, masacrando incluso su propia red. Bueno, desde luego han demostrado que sus enlaces desde las islas tienen capacidad más que suficiente para alojar nuevos retos y nuevos telescopios, que esperemos que sea así en el futuro. Y por supuesto al equipo de Red de Retiris y a todo el equipo de Retiris, que ante cualquier circunstancia siempre han estado ahí respondiendo, a mis compañeros de redes y del Servicio de Informática de la Universidad, y en particular a los de sistemas y aplicaciones IT que sufren la gota malaya de Femenia, diciéndoles que pongan, por favor, en todos sus equipos el doble stack y configuren IP versión 6. La verdad es que con eso es una suerte, porque ya teníamos preparado una parte de gran parte de la infraestructura para ir a un reto como este. Solo tuvimos que conseguir alguna máquina con interfaz de 10 gigas y ponerla en marcha. Al principio me pareció que el reto era un poco curioso, ¿no? Estaba claro que se debía ganar haciendo una transferencia a muy larga distancia y confiar siempre que los enlaces de red de hoy en día pues, soportasen como mínimo el ancho de banda de mi canuto hacia Retiris, como así fue. Pero bueno, al final resultó bastante más interesante que esto. Los retos del TCP, cuando intentas hacer conexiones en redes de gran capacidad a larga distancia, son muy entretenidos. Descubres que normalmente el routing de IP versión 6 en algunos casos está bastante desatendido y pasa por lugares muy sospechados. Lo descubrimos cuando vamos hacia Nueva Zelanda, yendo por el Japón, digamos, yendo hacia el este en lugar de hacia el oeste. En un fin de semana se consigue cambiar eso rápidamente, se va hacia el oeste, se pasa por Internet 2, todo va mucho más rápido y por las redes académicas todo va mucho más fácil, la verdad. El cambiar, el estar atento de la M2 máxima que podíamos en todo el trayecto, no fue una cosa complicada una vez que conseguimos casi resolver el problema en los 100 primeros kilómetros. Creo que fuiste vosotros desde el IAC que también estuvisteis muy atento al tema de las NPU, o sea que fue un poco una colaboración entre todos. Y bueno, fue muy entretenido. Lo único que quizá eché de menos es un poco más de instituciones participantes, de dar guerra. Yo lo voy a decir ahora por primera vez, no lo he dicho antes, pero yo vigilaba atentamente los interfaces de estadísticas de Retiris que ponen al acceso ahí accesibles a través del SIR. Y era muy entretenido, ¿no?, ver allí si había gente intentando competir. No sabías quién era, a menos que siguieses la traza por los otros enlaces, pero algunas veces quedé un poco despagado de que no hubiese mayor actividad y más ganas de pelear, se podían conseguir los retos. Yo espero que esto no desanime mucho a la gente y en el próximo reto, que será, supongo, diferente, participemos mucho más gente y estemos dispuestos a entretenernos con este tipo de cosas que, aparte de eso, pues, significan tener más conocimiento sobre una tecnología ya no nueva, pero que está operativa en nuestras redes y que debemos aprovecharla. Muchas gracias. Muy bien. Pues, yo quería agradeceros a todos, bueno, especialmente a la Universidad de Valencia. Parece ser que no se haya preparado Y es una de las universidades que más ha trabajado la charla. para desplegar la introducción en todos los servicios y siempre dispuestos a colaborar y ayudar al resto de compañeros y a nosotros. Muchas gracias por eso.
Y luego también destacar lo que tú has comentado, bueno, que era un reto, pero yo creo que ha sido un trabajo muy colaborativo, ¿no? Incluso entre todos los participantes, pues para lograr conseguir los mejores resultados técnicos, que había un espíritu de competición, pero por encima un espíritu de colaboración que yo creo que es lo que define, ¿no?, esta comunidad. Y bueno, para el próximo reto, lo que estamos pensando es no dejar a participar a José Miguel, porque seguro que lo gana. Muchas gracias a todos.